El fin de semana el presidente de ese país, Nicolás Maduro, se quejó de los altos precios de los bienes que venden algunas tiendas, especialmente de los electrodomésticos, y dijo que eso está contribuyendo a la inflación en Venezuela y que los precios son injustos. Llamó al ejército a organizar unas compras vigiladas de gente en algunas de estas tiendas, entre ellas la cadena DACA, que tiene 5 almacenes grandes en Venezuela. La gente, los consumidores llegaron, se agolparon después de que hablara en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui de Maduro. La gente se agolpó frente a estos almacenes y los soldados empezaron a vender con algunos empleados los electrodomésticos pues a un precio notablemente inferior a aquel en que estaban originalmente anunciados. Los gerentes de los 5 tiendas fueron detenidos. Se veían muchísimas personas sacando televisores y absolutamente de todo. Después hubo quejas porque en la ciudad de Valencia hubo saqueos en la tienda. Y Maduro dijo que los saqueos no los habían cometido la gente, sino que los saqueos eran de esa burguesía parasitaria propietaria de estas tiendas. Fuera de eso, Maduro ha cerrado unas páginas web donde se informaba de los precios del dólar en Venezuela. Hay gente que se pregunta si esto no es tomarse la justicia por parte del Poder Ejecutivo, que es el del presidente Maduro, y si esto no puede llegar a trastornos mayores en Venezuela, porque él dijo que esto era solamente el principio. Lo que pasa con Venezuela, no sé si le pasa a ustedes, pero es que ahora no vamos a estar los 4 hablando muy formalmente y analizando una situación política, y lo verdad es que uno ya empieza a preguntarse si esto es a propósito. O sea, la deriva del gobierno venezolano es impresionante. Veía recién una de las cosas que decía Maduro era que directamente prohibía la crítica, prohibía que se burlaran de sus medidas. Oiga, esto que está haciendo con el comercio es primero negar la realidad, de golpe sostener que hay descubrir que hay inflación y salir a combatirla a lonjazos o a rebencazos o a disparos, es un disparate. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, que hay desabastecimiento. Hace poco en esta misma mesa hablábamos de el milagro que era conseguir un auto en Venezuela, de que vos lo comprabas, te lo daban dentro de un año, que en realidad había un mercado negro de autos, que todo esto sabemos que existe, que es una economía distorsionada, que faltan cosas, que faltan medicamentos, se llegó al disparate de que faltaba papel higiénico, y sigue probando todos los errores. Sigue probando todo lo que no funcionó, que es, hay una olla a presión, una economía que no hay manera de ponerla en caja, le pone una tapa, le pone un revólver enfrente y a ver si así funciona. Yo dudo. López Zamora. Bueno, todos estos gestos populistas, ¿no?, que hemos visto también en otras instancias, obviamente tienen que ver muy poco con la realidad y la perspectiva económica racional de Venezuela, ¿no? Yo particularmente creo en la intervención del Estado cuando hay circunstancias de interés nacional, de urgencia o incluso históricas, ¿no? Por ejemplo, la intervención del Estado mexicano en la expropiación petrolera, en la nacionalización de la banca, cuando una farmacéutica está vendiendo medicinas a precios exorbitantes, cuando hay una crisis epidémica, es decir, pero cuando está muy cara una lavadora, a pesar de que sí sea y no lo sabemos de cierto, cuando los electrodomésticos son como una emergencia nacional, se me hace algo realmente grotesco, ¿no? Yo creo que esto tiene un impacto positivo para él, probablemente populista, si conseguiste una lavadora en $100, pero definitivamente en el largo plazo, en términos de la recuperación de la confianza del sector privado, en términos de la llegada de inversión extranjera directa que pudiera ser beneficioso para el país, esto va a ser sin duda alguna un lastre. Cuando el sector privado, cuando los inversionistas ven que cualquiera de sus acciones y de sus inversiones o decisiones de largo plazo van a estar sujetas a un capricho y no necesariamente a una acción legal, porque si lo hubieran hecho a través de un decreto constitucional, de una ley de expropiación, etcétera, de una intervención racional, pues tendría cierta lógica si quieres, pero en este caso, como fue un acto caprichoso, obviamente tendrá efectos sustantivos de largo plazo. ¿Y qué pueden pensar los comerciantes cuando el Poder Ejecutivo se arroga funciones del Poder Legislativo o del Poder Judicial? La pregunta es esa, y es, este ha sido el año de las protestas callejeras en América Latina, las hemos visto en Brasil, en Argentina, en Chile por el tema educativo, en Colombia, donde realmente no han sido tan comunes. ¿Cuándo va a salir la gente de Venezuela a la calle a protestar, los comerciantes, los ciudadanos? ¿Qué está pasando en este momento para que no haya protestas masivas en Venezuela frente a estas medidas tan arbitrarias?
y realmente cómo, o es que no tienen los instrumentos para medir lo que está pasando. Hubo una entrevista interesante con Christine Lagarde este fin de semana, donde decía que estaba muy estresada la economía venezolana, que tendrían que hacer cambios políticos muy pronto, pero que realmente el Fondo Monetario hace 10 años no tenía cifras sobre lo que pasaba en Venezuela. Entonces, realmente o no tienen suficiente información, o hay demasiada represión, o es verdad que esto es toda una conspiración para debilitar el gobierno, pero realmente sorprende la ausencia de participación de protesta callejera en Venezuela. El propio FOMA había anticipado que el país con menor crecimiento económico de América Latina iba a ser Venezuela, con la mayor inflación iba a ser Venezuela, de tal manera que quizá utilizar a una empresa de electrodomésticos más bien suena como a un chivo expiatorio. Pero es increíble, ¿no? Porque dicen que está prohibida, y es verdad que prohibieron unas páginas en las que se informa del dólar paralelo en Venezuela, donde hay, pero tipos de dólar, el que quieran. Y ya existen otros mecanismos, o sea, nadie va a evitar que la gente siga informando sobre eso. No hay manera, en época de redes sociales, de intentar poner un cepo a ese fenómeno.